seguimos haciendo el día después, como les había anticipado. Está en nuestros estudios la senadora nacional por San Luis, Liliana Negre de Alonso, y vamos a conversar algunos temas. El tema prioritario, digo, ya que está en estos micrófonos y en esta casa, que nos cuente alguna situación, algunos pormenores de lo que se vivió en el Senado con el tratamiento de la ley de matrimonio gay. Bueno, pues gracias Willy por la invitación. Para mí es un honor compartir la tarde acá contigo. Así que muchísimas gracias. Bueno, la verdad es que la ley de matrimonio entre personas del mismo sexo, hubo una decisión de los bloques mayoritarios, del oficialismo y de la Unión Cívica Radical, que se tenía que tratar para en un mes hacer todo el análisis y poder tratar en el recinto el 14 de julio. Para que se tratara en el recinto el 14 de julio, la comisión se debía expedir la semana anterior, que creo que fue el 8 de julio. Bueno, hicimos un cronograma, el Senado votó por unanimidad que la comisión viajara a todas las provincias que nos pidieran. Nos pidieron 11 o 12 provincias, pudimos ir a 9. Hicimos 11.000 kilómetros en 20 días, 100 horas, 45 minutos de oradores. Recorrimos 9 provincias más la ciudad de Buenos Aires. Hacíamos 2 días en provincia, una semana y 3 días en Buenos Aires. La otra hacíamos 3 días en el interior y 2 en Buenos Aires. Y como no había estado programado anticipadamente, sino que a medida que iban las provincias requiriendo que fuéramos, íbamos organizando, bueno, por ejemplo, me tocaba de ir desde Jujuy a Neuquén, o sea, llegar a Buenos Aires, hacer combinación, tomar otro avión, o sea, fue un gran esfuerzo de los senadores, fue un gran esfuerzo de la gente del Senado, de la comisión, de los empleados de los taquígrafos, bueno, todo de Senado TV, que fue la que fue cubriendo todo. La verdad que el debate fue muy importante porque, a contrario de lo que decían, que las provincias estigmatizábamos, que las provincias marginábamos, que las provincias éramos fundamentalistas, que no íbamos a poder tratar este tema, muy por el contrario, el tema se trató con mucho respeto, con mucha participación, inclusive, bueno, el INADI nacional y el gobierno nacional trasladó a la gente de la Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales. Ellos se trasladaron a todo el país, a todos los lugares donde nosotros íbamos, y a pesar de que yo tenía problemas en las provincias, porque lógicamente la gente decía, ¿cómo? Si ellos hablaban en Buenos Aires, vienen de Buenos Aires, ¿por qué vienen a las provincias y nos ocupan nuestro tiempo? Bueno, yo lo mismo garantizaba que ellos hablaran, porque como eran una entidad nacional y el INADI es además una entidad del Estado, para que hicieran escuchar la voz de ellos, porque ellos defendían este proyecto de ley. Escuchamos muchos dolores, escuchamos mucha discriminación, vivimos momentos de mucho dolor, pero bueno, y así se fue consensuando un proyecto para sancionar lo que se llamaba la unión civil. Le reconocía a las personas del mismo sexo todos los derechos que ellos pedían, menos la adopción, que pensábamos que no se logró una unanimidad sobre ese tema y que todos en general pensaban que se debería debatir aparte. Porque lo que yo quiero aclarar es que las personas unidas del mismo sexo que no tenían posibilidad de acceder al matrimonio no podían adoptar individualmente, como hoy pueden adoptar los concubinos, que las personas heterosexuales que están unidas de hecho, o sea que no accedieron al matrimonio porque uno de ellos tiene juicio de divorcio, porque simplemente no quieren casarse, tampoco pueden adoptar como parejas. O sea que eso era igual para las personas, las uniones del mismo sexo, que para las uniones heterosexuales que no accedían al matrimonio. Y pusimos en esta unión civil pusimos una última cláusula, que es la libertad de pensamiento o libertad de conciencia, que es la ley que tenemos acá, nosotros acá en San Luis, exactamente. Bueno, la verdad es que era un proyecto que tenía el consenso de todo el país, y además era un proyecto que tenía la mayoría en el Senado. Y entonces el gobierno tuvo una actitud de mucha deslealtad. La presidenta se fue a China, se llevó 2 senadoras que iban a votar por el no,
fíjate, se llegó la senadora de San Juan, que tuvimos audiencias en la provincia de San Juan, que el único caso que me tocó que la marcha se hiciera conjuntamente con la audiencia pública, la reunión del Senado ahí, y nos pidieron una interrupción de la audiencia, un cuarto intermedio, y había una marcha de 35.000 personas frente al lugar donde nosotros estábamos, con un escenario, y ahí nos entregaron 147.000 firmas certificadas por el escribano público. Por el no. Por el no. Y los salimos a recibir con la senadora, también con el senador Gioja y con el senador Basualdo. Pero ella vino al lado mío. Bueno, curiosamente después subió al avión y lo que se comprometió públicamente que iba a votar por el no, no votó. Bueno, eso era una cuestión, pero de todos modos, como era un proyecto que tenía un consenso transversal del bloque oficialista, Unión Cívica Radical, de los partidos provinciales, la Unión Civil, bueno, no nos hacíamos demasiado problema, decíamos esto va a ir muy bien y va a salir esto, y bueno, después vamos a empezar a tratar la adopción y avanzaremos en esos temas. Curiosamente, el día martes, antes de la sesión era el miércoles, el martes 13 de julio, me llega una notificación, como la presidenta se había ido, como no estaba como presidente del Senado, estaba presidente de la Nación, me llega una notificación de Pampuro, donde dice que anula el dictamen de Unión Civil de la Comisión de Legislación General y que deja para tratamiento del otro día solo el matrimonio de las personas del mismo sexo. O sea que el proyecto que tenía mayor consenso, claro, era ese, que era además que condensaba 5 proyectos de distintos senadores, 2 de la Unión Cívica Radical, una senadora Montero de Mendoza, que responde a la línea de Cobos, otro que responde a la otra línea, que es el senador de Formosa, un proyecto de la senadora de Formosa, que ahora se fue del bloque, pero en ese momento era el bloque oficialista, me estoy olvidando, pero eran 5 proyectos en total de Unión Civil, más el de diputados, que era matrimonio gay. Y ese proyecto tenía 9 firmas, casi prácticamente 10 eran, porque la de Jujuy, que era el Frente para la Victoria, que después votó también con nosotros, le dio por solidaridad la firma a su bloque, pero en realidad en disidencia total, que significa, los acompaño con la firma, pero voto en no en todo lo que ustedes están proponiendo. Bueno, o sea, quedan 10 firmas, sobre 14, una mayoría contundente, y esa mayoría respondía a lo que iba a pasar en el Pleno. Bueno, entonces ya desde ahí la cosa quedó mal. Bajamos con una sola posibilidad, que el matrimonio gay, que no era lo que la sociedad quería, además muy impuesto, ¿no es cierto? Y bueno, entonces empezó la sesión, yo haciéndole un fuerte reclamo a Pampuro por el avasallamiento de los derechos que había tenido como senadora y como presidenta de la comisión, ¿no? Y toda la comisión. Bueno, después empezó el debate, yo especialmente no hablé del tema religioso, especialmente. Inclusive en página 12, la señora Rachid, la presidenta de las lesbianas, reconoció que yo les había dado la participación y les había garantizado el debate y la palabra. Y de golpe, cuando ya Pichetto tenía ganada la votación, porque yo me había ausentado para ir al toalé, al baño un minuto, y me encuentro con 2 senadores y uno del oficialismo que habían comprometido su voto por el no. El del Chaco me dice que él se va a abstener en vez de votar por el no, que significa es un voto para los otros, ¿no? Y después me dicen que el senador Colazo de Tierra del Fuego, que era el senador que había dicho, para mí una barbaridad lo que había dicho, había comparado con los animales, una cosa muy grosera que fue tomado por todos los medios. Bueno, y de golpe me dijeron, mira, él también va a votar por el sí. Así que ellos ya sabían, si yo lo sabía que era de la oposición, se imaginan que ellos ya sabían perfectamente que ellos ganaban esa votación. Y bueno, el Pichetto me empezó a insultar y me empezó a decir que era una nazi y una fascista porque queríamos incorporar la cláusula de libertad de conciencia o libertad de pensamiento. Y que además, creo que sobre 8 países que hasta ese momento tenían la ley de matrimonio homosexual, 7 países tenían incorporado, sobre 9, 8 países tenían incorporado esta cláusula. ¿Y qué significa para que la gente la entienda? Que, bueno, nosotros